por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofrecéis a tu gobernador? ¿Se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieras mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Amén. Duras palabras las de el profeta, ¿no? Permítame darles una ilustración esta mañana. Perdón. Ya saben que estoy luchando por ponerle títulos a mis enseñanzas, ¿no? Para los que toman apuntes, esta mañana la enseñanza será titulada Una adoración defectuosa. Una adoración defectuosa. Y permítame iniciar con una pequeña ilustración. Caleb no es el que manda. Caleb no es el que manda. Para los niños, uno de los conceptos más difíciles de aprender es que no son la autoridad definitiva en sus vidas. Cada uno de nosotros nace creyendo ser el centro del universo. En este momento, mi esposa y yo estamos tratando de ayudar a Caleb, nuestro hijo de 2 años, a comprender la verdad que la autoridad no es él, haciéndole repetir de vez en cuando esta frase: Caleb no es el que manda. Pero el problema, como bien sabemos, no termina con la niñez. Luchamos toda la vida con el tema de la autoridad. Especialmente cuando enfrentamos decisiones éticas, luchamos por determinar quién tiene la autoridad para decirnos lo que debemos hacer. Muy bien. En un tiempo cuando la vida religiosa se había erosionado drásticamente y las responsabilidades son tomadas a la ligera, el Señor envía a su profeta.
y envía a su profeta con un gran mensaje. Y el mensaje del profeta debe ser entonces proclamado con fuerza. Y el mensaje del profeta debe ser declarado con mucha autoridad. Y nosotros no tenemos ninguna dificultad en formarnos un concepto claro de la personalidad de Malaquías. Vemos a un predicador que es elocuente, como lo veíamos hace 8 días, pero vemos en sus palabras a un hombre vigoroso, que aboga por la sinceridad en el culto y por la santidad de la vida. La ocasión del profeta fue la pésima condición espiritual y moral del pueblo, que era marcada por la falta de atención al sostén de los servicios religiosos. Hace 8 días lo vimos, ¿no? Dentro de ellos había matrimonios mixtos, lo cual era prohibido. La degeneración del sacerdocio, eso lo empezamos a tocar hace 8 días. Así que Malaquías escribe con el fin de llamar al pueblo al arrepentimiento y a la sinceridad en la expresión de su vida religiosa. El Señor se interesa en los asuntos del culto y en la ceremonia. El Señor habló contra el servicio de adoración que estaba débil, enfermo, que estaba hecho de una manera mecánica. El Señor mira las ofrendas que está recibiendo de su pueblo y quiso que ellos supieran que esas ofrendas sí eran importantes para el Señor. Entonces, como ya hemos visto, del verso 1 al verso 5 tenemos una acusación contra Israel. Y una acusación por la insensibilidad al amor de Dios. Y hace 8 días iniciamos en el verso 6 y vimos una grave acusación que el Señor hace. Esa acusación se extenderá hasta el capítulo 2, verso 9, pero no vamos a llegar hasta allá hoy. Así que los sacerdotes han preguntado algo, ¿recuerdan? Hace 8 días quedamos ahí, quedamos en continuará, ¿no? Ellos preguntan algo, Señor. Ellos preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Recuerdan? Note que ellos no dijeron, no te hemos deshonrado. El Señor les hace una acusación fuerte. Si yo soy su Señor, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honor? ¿Cierto? Note que ellos no dicen, nosotros no te hemos deshonrado. No. Ellos preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Por qué razón? Bueno, porque no podían argumentar ignorancia de la ley. Así que preguntaron ellos cómo habían profanado el nombre de Dios. Ellos se atreven ahora a cuestionar la acusación que Dios les hace. Y el Señor va a aprobar su denuncia. El Señor les dice, sus sacrificios son aborrecibles. Y el Señor les va a describir sus pecados y les va a hacer una lista. Y les va a decir, ustedes no saben de qué les estoy hablando. Ahí quedamos, ¿no? Verso 7 y verso 8. Dice, bueno, leámoslo para tener un poquito de contexto. Verso 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Estamos en Malaquías, un profeta que escribe después que ellos han vuelto del exilio. Han pasado unos 100 años después que, casi 100 años después que Ageo escribió. Y si nosotros vamos a revisar nuevamente Ageo, que no lo vamos a hacer porque ya lo estudiamos, pero si usted lo lee en su casa después, Ageo capítulo 2, Ageo había predicado un mensaje semejante a una generación mayor de sacerdotes que por su inmundicia habían corrompido los sacrificios. Hermano,
Ese detalle debemos tenerlo en cuenta. Habían pasado casi 100 años, hermano, y el sacerdocio seguía en las mismas condiciones. Parece que no habían aprendido la lección. El Señor no dejó ninguna duda en cuanto a la forma en que ellos habían menospreciado su nombre. Aquí ellos preguntan: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El cuestionamiento de ellos, al cuestionamiento que ellos hacen más bien, el profeta responde: que ustedes han ofrecido sobre mi altar pan inmundo. Eso es lo que dice el verso 7, ¿cierto? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Ahora, hay algunas cosas que no debemos dejar pasar tan de largo sobre el texto. Note que el verbo inicia ofreciendo. ¿Y eso como qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia, porque ese tiempo del verbo ofreciendo, ese tiempo indica que no lo habían hecho solo una vez, sino que era su costumbre hacerlo, lo seguían haciendo, continuaban en ello. Otro detalle que hay que tener en cuenta: dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Pan inmundo. Bueno, aquí el pan no es el de la proposición. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento ese pan no se ofrecía sobre el altar. Así que muy posiblemente nosotros podemos interpretar esta palabra que aparece aquí, el pan y la mesa del Señor. Podemos creer del texto que el pan y la mesa se refieren metafóricamente a todo el conjunto de ofrendas presentadas en el altar del holocausto, a la carne de las víctimas del sacrificio. En el capítulo, en el verso 7 y en el verso 12, son los únicos versos del Antiguo Testamento donde aparece esa frase, la mesa del Señor. Eso es bien interesante. Entonces, han ofrecido sobre el altar de Dios ceremonias inmundas, es lo que le dice el Señor. La ofrenda era inmunda al no ser ofrecida de acuerdo con las estipulaciones de la ley ceremonial. Eso nos lo va a explicar ahora el verso 8. Dice, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Se dan cuenta? Ahí está la explicación. Al menospreciar el claro mandamiento divino de presentar solamente animales sin mancha, diciendo, estaban diciendo ellos, la mesa del Señor es despreciable. Y esta acusación que el Señor hace está sustentada sobre las acciones que ellos están teniendo al ofrecer su sacrificio. El hecho que entendieron la acusación de ofrecer sacrificios incorrectos como una profanación del nombre de Dios muestra que ellos sí estaban familiarizados con la ley del Señor. O sea que el Señor les había dado mandamientos y ellos sabían lo que tenían que hacerlo y sabían cómo tenían que hacerlo. Quiero que recordemos solamente un texto. Vamos allá, Levítico capítulo 22. Esto ellos lo sabían. Levítico capítulo 22. Quiero que leamos del verso 17 al verso 22. Mire, el Señor ya se lo había dicho. Levítico 22, verso 17. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente sus ofrendas, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, los cuales presenta al Señor como holocausto para que os sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto, del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no ofreceréis porque no es aceptado. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial o como una ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no los ofreceréis al Señor, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar del Señor. ¿Quién había dicho esto? El Señor.
a quien le había dado instrucciones especiales el Señor al pueblo. La pregunta es, ¿lo sabían los sacerdotes? Sí, lo sabían. Evidentemente se había endurecido tanto y justificaban de tal manera su pecado que Malaquías los describió como desafiando a Dios para que ellos le dijeran sus fallas. La referencia de Dios debió ser suficiente para que los sacerdotes entonces se arrepintieran de su pecado, mi hermano. Porque ellos sí tenían instrucciones precisas acerca de los sacrificios defectuosos. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Si estos hombres no le mostraban respeto a Dios, a quien ellos decían servir, entonces, ¿cómo podían indicarle a la gente la reverencia como ellos debían adorar? ¿Cómo le iban a dar una instrucción al pueblo? Ustedes deben adorar de esta manera cuando ellos no lo estaban haciendo. Lo que tenía lugar en la mesa del Señor era una total contradicción de adoración. Y insisto en esto, ellos lo sabían. Israel estaba ofreciendo sacrificios que no le suponían ningún sacrificio. Estaban ofreciendo a Dios lo que ellos no querían. Los animales ofrecidos a Dios, ¿se dan cuenta? Eran ciegos, enfermos, cojos. Mejor dicho, de los cuales ya sus dueños en realidad se deshacían. Esto no nos sirve a nosotros en nuestro rebaño, ofrezcámoslo al Señor. Eso era lo que estaban haciendo. Déjeme que se lo ilustre de esta manera esta mañana. Cuando los judíos iban allá a sus rebaños para escoger el sacrificio para Dios, la persona que buscaba una oveja bien podía decir algo como esto: el Señor lo hizo todo, Él es dueño de todo, ¿qué importa lo que yo le doy? ¿O qué importa si no doy nada? Era esa actitud de decir, cualquier cosa es buena para Dios. El esfuerzo para dar algo bueno era cada vez menor y las ofrendas eran cada vez más defectuosas. Por lo visto, por lo que nosotros leemos, era literal de la peor calidad. No era que la gente no estuviera dando nada, no. Le estaban ofreciendo al Señor sus ofrendas, sí, pero eran unas ofrendas inaceptables. Eso es lo que el texto nos comunica. La cuestión es que los sacerdotes encargados de ofrecer los sacrificios a Dios deberían haber rechazado esos sacrificios que la gente traía. Ofrecer animales ciegos, cojos o enfermos estaba expresamente prohibido por la ley de Moisés. De acuerdo con la ley, el sacrificio debía ser puro, ¿sí o no? Debía ser sin defecto, es que el Señor se lo había dicho. Sin embargo, los sacerdotes tenían una idea tan equivocada que no se daban cuenta de la gran ofensa y de la provocación que era aquello. O tal vez ellos no querían molestar a la gente que venía a adorar. Como que ellos podían decir, mejor no le causemos problemas a la congregación, ¿ya? Como que no balanceemos la barca. Traigan sus ofrendas, no hay problema. Después de todo, como que ellos son los que nos pagan, entonces mejor no digamos nada. Mis hermanos, a Dios no le agrada que pastores, que ancianos vean pecados dentro de la iglesia y que no hagan nada al respecto. No me voy a extender sobre esa idea porque nos iríamos largo. El descuido de los guías del pueblo demostraba la vileza de su vida en la degradación de sus ofrendas. Ellos mostraban qué tan bajo en realidad habían llegado. Este menosprecio en realidad procedía de una mala disposición del corazón. Nunca se les hubiera ocurrido ofrecer un regalo defectuoso a un mero hombre, a quien tenía la autoridad civil sobre ellos, es decir, al príncipe persa. Recuerden que dijimos que aún estaban bajo un gobierno persa. Sabían perfectamente que ese príncipe no toleraría eso. Más bien, si le ofrecieran eso a ese príncipe, él se ofendería. Si ellos le presentaran un animal defectuoso, él no lo aceptaría, se ofendería. ¿Sería su regalo acepto a él? Les pregunta el profeta. Déjenme darles otra ilustración. Esta mañana vine ahí como cargado de ilustraciones, ¿no?
Imaginémonos esto, la escena de un lujoso comedor del palacio del gobernador persa. Él ha tenido un día largo, agotador, se ha dado ahora un baño, se ha puesto como su vestido para la cena y está esperando su comida. De pronto entra el mayordomo, hace grandioso comedor y mientras dice el jefe de cocina espera que esto le guste, él va descubriendo su bandeja de plata y le sirve una apestosa pierna de cordero podrida, llena de gusanos. ¿Cómo creen que reaccionaría el gobernador? ¿Sabe qué? Les daría miedo llevarle eso al gobernador. La mesa del Señor es despreciable, es lo que decía el pueblo gráficamente cuando traían un presente que no ofrecerían a un hombre, que no ofrecerían a su gobernador. La estrechez, la miopía de su manera de ver y de juzgar no les permitía mirar las cosas desde la perspectiva correcta, la perspectiva del Señor. Verso 9. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá a Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Mire, aunque imploran la misericordia de Dios, sus acciones demostraban en realidad su indiferencia. Su adoración era una adoración descuidada. Y este verso, mi hermano, expresa una fina ironía. Recordemos la forma como el profeta les está hablando. Recordemos lo sagaz que es el profeta al darle este mensaje al pueblo. El profeta, mejor dicho, se está burlando de su petición, pues buscaban el favor de Dios ofreciéndole lo peor que tenían. Creo que todos ustedes deben tener en su Reina Valera, para los que están leyendo Reina Valera. Y dice así: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Imposible, imposible. Su propio sentido común debería haberles hecho ver que su adoración era totalmente inaceptable para Dios. Era una absoluta e irreverente negligencia. Sin embargo, no fue así. Eran tan descuidados en su adoración que ni siquiera se daban cuenta de eso. Ahora solo una pregunta como para que meditemos nosotros esta mañana. ¿Nos sucede lo mismo a nosotros? Con tal que sigamos haciendo el ritual de los domingos, está bien. Por eso encontramos en medio de nosotros, nos encontramos cantando un himno con tremendas letras, desapasionados totalmente. Cantando unas verdades tremendas que tenemos ahí, pero sin mayor importancia para nosotros. Por eso nosotros nos encontramos haciendo oraciones vacías, nuestra mente y nuestro corazón ocupados en muchas cosas, excepto en Dios y en rendirle una adoración correcta al Señor. Tal vez sería imposible mientras que el corazón no estuviera recto con el Señor. Esa petición, hasta que ustedes no afinen con el Señor, esa petición, y eso es lo que les está diciendo el profeta. Hay un escritor de apellido Din. Él parafraseó este verso diciéndolo de esta manera: venid ahora y pedid el favor de Dios con vuestros sacrificios impuros, interceded como es vuestro deber por el pueblo. ¿Os aceptará Él? ¿Se mostrará benévolo con el pueblo por amor de vosotros? La respuesta será no. Verso 10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. No sé si ustedes tienen esa expresión en signos de admiración. ¿Sí lo tienen así en su Biblia? ¿No?
Bueno, aquí en la versión que yo tengo aparece en signos de admiración. Eso es para que nosotros le imprimamos la fuerza y para que nosotros le imprimamos la intención del mensaje, de lo que está diciendo el autor. Ahora, parece que muchos interpretan la gramática hebrea de este verso en una forma de anhelo. Como que el Señor dice, oh, anhelo que alguien vaya y cierre las puertas. Pero, no sé, yo les propongo algo, que veamos más bien una declaración esta mañana en ello. No tanto como un anhelo. La diferencia es indicada por la petición de Dios que algún voluntario cerrara las puertas del templo. Entonces la idea iría más o menos así. La idea es que más valdría prohibir el acceso al altar y que no encendieran en vano el fuego. Mejor no ofrecer sacrificios que ofrecer sacrificios vanos, que permitir la deshonra del Señor en esos sacrificios. Alguien ilustró que el verso enseña de la siguiente manera: mejor sería ser inmundo que hablar blasfemias. La verdad es que la clase de culto que esos sacerdotes daban al Señor era insultante. Y el Señor les tiene que decir algo tan fuerte. Mire que les dice, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Mejor que cesen los sacrificios y no que las ofrendas sean presentadas en ese espíritu. El rechazo de Dios a una adoración insincera es un tema común en el Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros encontramos al Señor reprendiendo a su pueblo por ofrecer una oración tan descuidada. No es la primera vez que el Señor se pronuncia sobre esto. El pueblo siempre tuvo problemas con su adoración. Eso valdría un análisis aparte, ¿no? Verso 11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Los eruditos difieren en cuanto a si debe traducirse se ofrecerá en tiempo futuro o se ofrece en el tiempo presente. Noten ahí esa frase, porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá. Ahí es donde algunos difieren. Algunos piensan que se puede traducir de esa manera, ofrecerá. Creo que en Reina Valera aparece como presente, ¿cierto? Se ofrece. Bueno, el verso así de esta manera, con esto que les estoy comentando, pues a primera vista nos presenta unos problemas al interpretarlo. Es muy típico, mis hermanos, de los libros proféticos, o en los libros proféticos, que los profetas, recordemos que los profetas estaban escribiendo bajo el control del Espíritu Santo. Y ellos consideraban la situación inmediata y local, pero de pronto, en su relato, como ellos están escribiendo, introducían algo que todavía aún estaba en el futuro. Aquí lo que nos ayudaría a interpretar y saber que el autor se refiere al futuro es el hecho que habría sido imposible que las naciones paganas de aquel entonces ofrecieran un sacrificio y una ofrenda limpia. ¿Por qué? Bueno, según la ley, una ofrenda se consideraba pura cuando la persona que la ofrecía estaba limpia, de acuerdo a los requisitos de la ley de Moisés, y cuando todas las circunstancias también estaban de acuerdo con la misma ley. Así que conforme a la ley hubiera sido imposible que se ofreciera un sacrificio puro entre los paganos, puesto que ni sus personas ni su tierra llenaban los requisitos. La tierra del pagano en realidad se consideraba contaminada debido a la idolatría. El verso no hace una descripción de la situación en su momento, sino que introduce entonces un tema escatológico, es lo que podemos nosotros entender del texto. O sea, que está hablando del futuro
Llegará el día en que toda rodilla se doblará y con base en una conversión genuina las naciones harán con toda sinceridad ahora lo que los sacerdotes y lo que este pueblo en tiempos de Malaquías hacían de mala gana. Ahora que ustedes están menospreciando el nombre del Señor, llegará un día cuando toda rodilla se doblará en una sincera adoración. Entonces lo que aquí tenemos en el verso es que en virtud de los sacrificios, del sacrificio perfecto, llevado a cabo por Cristo en la cruz, los gentiles entre las naciones, como lo dice el texto, llegarán a conocer al Señor y ofrecerán sacrificios de alabanza fuera de los confines de Israel y aparte de las ceremonias del ritual judío. El profeta, levantándose sobre los prejuicios de los judíos, anuncia que la oración y sacrificio ya no estarán confinados a ellos especialmente, sino que ahora esa adoración será universal. Inmediatamente los judíos abren los ojos y dicen, ¿cómo? Porque ellos no iban a aceptar eso. Así que el curso del pensamiento es, Dios no necesita el culto judío y sus impíos sacerdotes, Él no necesita de esos sacrificios maltrechos que ellos están presentando. Su majestad será reconocida en el mundo entero y todas las naciones ofrecerán un culto puro. Los profetas predijeron que vendrá un tiempo en que los gentiles verán la luz y se convertirán en adoradores del Señor. Él levantará otro pueblo que ahora sí lo haga, es lo que le está diciendo el Señor a ese pueblo. Mis hermanos, con la venida del Espíritu Santo en tiempos del Nuevo Testamento, eso es justo lo que Dios hizo. Aunque aún estamos esperando por esa consumación final, cuando toda rodilla se doble delante del Señor y proclamen, Él es el Rey, Él es el Señor. Pero en los siguientes versículos se encuentra más evidencia del estado espiritual pésimo en que se encontraban los sacerdotes y el pueblo. Veámoslo, verso 12 y verso 13. Pero vosotros lo profanáis cuando decís la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Aquí tenemos nuevamente una repetición del verso 7. ¿Sí lo notaron? Su adoración era corrupta. Era una adoración desdeñosa, profana, contaminada. ¿Ustedes pueden imaginarse esto, mis hermanos? Los sacerdotes diciendo, ¡qué fastidio! Ellos lo dicen quejándose y dan bocanadas de desprecio. Es interesante notar, hermano, que esa contaminación en realidad es secundaria. Procede de la deficiente calidad de los animales ofrecidos, pero esos sacrificios son en primer lugar contaminados por la actitud de los sacerdotes encargados de ofrecerlos. Ellos desprecian la tarea que Dios les ha encargado. Consideran su trabajo más bien como una atadura miserable. ¡Qué fastidio es hacer esto! Ahora, ellos no decían literalmente que la mesa del Señor era despreciable, pero sus actos sí lo decían. Quiero que busquemos juntos un texto por el que pasamos hace algunos días, Miqueas. Ya hace algunos meses, ¿cierto? Sí, ya tuvo que ser hartos meses. Miqueas 6:3. Señor, hace casi un año. A ver. Vamos a ver algo. Porque ellos dicen así. Qué fastidio es hacer esto. Qué fastidio es presentar esto. Entonces, en Miqueas vamos a ver algo, hermano. Dios desafía a su pueblo a mostrar en dónde está la molestia de su servicio.
El Señor viene, se acerca a ellos y les dice, bueno, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que les fastidia? Miqueas 6, verso 3. Dice así, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Quiero que vayan al profeta Isaías, o que vayamos más bien. Isaías 43, verso 22 al 24. Isaías 43, verso 22. Quedamos en Malaquías, ¿no? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice el Señor, respóndeme. Ellos no iban a poder dar respuesta a eso. Pero el Señor sí les va a decir algo. Isaías 43, verso 22 al verso 24. Dice así, pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Entonces aquí Dios demuestra que son ellos los que han cansado al Señor, no que el Señor los ha cansado a ellos. Malaquías, verso 14. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero que sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Su adoración era una adoración hipócrita. No la pobreza, sino la avaricia era la causa de sus ofrendas viles. Suele ocurrir que la gente clama a Dios en oración cuando están en un lío, ¿no? Les doy otra ilustración. En medio de su angustia y de su desesperación, un hombre que no sabía cómo librarse de su problema clama diciendo, Señor, si me ayudas en estos momentos y me sacas de este embrollo, sacrificaré para ti el mejor carnero de mi rebaño. Y el Señor lo ayuda. El problema pasa, pero entonces ese hombre, después de todo eso, dice, bueno, seguro que todo habría salido bien de todos modos. No tengo que dar lo mejor que yo tengo por una promesa tonta que le hice a Dios en plena crisis. Lo cierto es que el problema no era tan grave, pero en cualquier caso le voy a ofrecer al Señor como este bicho viejo, para guardar las apariencias. Eso era lo que pasaba. Ahora, ese texto cuando dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño. Un macho en su rebaño, es decir, un cordero aceptable para el sacrificio. Se refiere a quienes en momentos de apuro prometen un buen sacrificio de gratitud al Señor. Pero después, cuando el apuro ya como que ha pasado, lo sustituyen por algo defectuoso. Estaba mal prometer un animal aceptable y luego entregar uno dañado. El profeta de parte de Dios asegura que los que así intentan engañar a Dios no quedarán sin castigo. Y entonces ellos van a aprender que el Señor no solo es Padre, que el Señor no es amo y Señor, sino que también es un gran rey, es lo que dice el texto. Un gran rey que se hace temer cuando es despreciada su autoridad suprema. Y por eso nosotros nuevamente encontramos, durante todo el texto, encontramos una pequeña frase de la que ya hablamos hace 8 días. Dice el Señor de los ejércitos.
Así que este capítulo termina remarcando la suprema autoridad del Señor. Dice, y mi nombre es temido entre las naciones. Ustedes que están ofreciendo ese sacrificio descuidado, dice el Señor de los ejércitos. ¿A quién se están enfrentando? Al Señor de los ejércitos, al juez justo, como lo veíamos hace 8 días. Hagamos algunas conclusiones del texto. Tal vez nos sorprenda, mis hermanos, la increíble situación de la época de Malaquías. Y nosotros podríamos llegarnos a preguntar, pero ¿cómo llegaron a hacer sus corazones así, de esa manera? Quiero que leamos el verso 11 y el verso 14, porque ellos nos van a indicar la causa. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Verso 14. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. Nuevamente, y mi nombre es temido entre las naciones. Y mi nombre, dice el Señor. Aquellos sacerdotes habían olvidado la grandeza de su Señor. Olvidaron quién era su Señor. Era nada menos que el gran rey, el Señor de los ejércitos. El mundo entero habrá de reverenciarlo algún día completamente. Pero el propio pueblo había olvidado que Él es el Rey soberano. Y es así como habían llegado a ese triste estado espiritual irreverente. ¿Recuerdan que hace 8 días dijimos? Ustedes han menospreciado mi nombre. Y cuando el Señor les dice, ustedes han menospreciado mi nombre, el Señor les está diciendo, todo lo que yo he revelado de mí hacia ustedes lo han despreciado. Ya no comprendían lo que significaba su adoración. Y nos resuenan todavía en los oídos esas preguntas del pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo ciego le pregunta al Señor, ¿en qué nos has amado? Ese mismo pueblo pregunta, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ese mismo pueblo pregunta, ¿en qué te hemos deshonrado? Olvidaron la grandeza de Dios y no veían la adoración desde el punto de vista correcto. El Señor confronta a los sacerdotes del tiempo de Malaquías y los confronta con su necesidad de reconocer su grandeza. Por eso el texto termina diciendo, grande es mi nombre en las naciones. Él es indescriptible, Él es glorioso. Ser llamados a adorarle es un privilegio. Pero ustedes se atreven a decir, ¡qué fastidio! Ellos lo olvidaron. Y ahí radica la causa de su irreverencia. Ahí radica la causa de su esterilidad. Ellos apartaron sus ojos de la gloria del Señor. Hagamos unas aplicaciones finales. ¿Recuerdan la ilustración del inicio? Caleb no es el que manda, repetía ese niño. Esta mañana podemos decir, Edgar no es el que manda. Héctor no es el que manda. Y así sucesivamente. Hace poco terminamos de estudiar, de leer un libro con algunos hermanos. El libro se llama Nuestra adoración importa, ¿se acuerdan? Los que estudiamos ahí. Quiero recordarles una frase de ese libro, Nuestra adoración importa. Bueno, recordársela a lo que estudiaron, pero quiero compartirles una frase de ese libro. Dios se ha revelado en su palabra para nuestra consolación, para nuestra corrección, fortalecimiento, protección y gozo. Dios se ha revelado en su palabra para nuestra adoración. El Señor ha dicho cómo debemos adorar, y siguiendo
esos preceptos que el Señor nos ha dado, es así como nosotros debemos rendir nuestra adoración. Mi hermano, toda actividad espiritual se fosiliza rápidamente hasta convertirse en una religión vacía si no está vivo en nuestras mentes ese hondo conocimiento de quién es Dios, qué ha dicho el Señor. Dios se reveló al pueblo, pero ellos despreciaron al Señor haciendo lo que hicieron. Mire, mis hermanos, la salvación que Dios nos dio por medio del sacrificio de su Hijo tiene una exigencia ética para todos nosotros. Esa enseñanza corre por todo el Nuevo Testamento. Algunos creyentes se sienten satisfechos de haber entrado por la puerta, han sido salvos y se quedan allí. Y su vida no se distingue de los incrédulos porque su comportamiento y ética no están controlados por las verdades de la Escritura, por las verdades bíblicas. Tal vez no son como los sacerdotes que celebran ciertos ritos por costumbre, pero sí son iguales a ellos en que lo hacen con una actitud indiferente y sin atender a los detalles que Dios ha exigido. La pregunta, ¿cómo podéis agradarle si hacéis esto? Debe hacernos reflexionar hoy a nosotros también. O sea, debemos revisar también nuestra adoración. Aquí tengo que hablar cosas fuertes entre nosotros. Creyentes que intentan por todos los medios no llegar tarde al trabajo, pero les tiene sin cuidado ser puntuales para las reuniones de la iglesia. A quienes jamás se les ocurriría hacer trampa en sus declaraciones de renta, pero plantean a sus propias conciencias toda serie de excusas respecto a sus ofrendas a Dios. Cualquier cosa es buena para Dios. Más bien el Señor debería estar contento con lo que le he dado. Es esa actitud de pensar, lo primero es mi carrera, segundo mi tiempo de ocio, tercero yo, y después Dios se puede quedar con el resto. A menudo en la práctica nuestra actitud hacia Dios es la misma que tenemos hacia nuestra iglesia local, que aun con todos sus defectos es el cuerpo de Cristo. Se trata del cristiano que aunque no se atrevería a decirlo en voz alta, se dice a mí mismo, qué aburrido, qué molesto tener que ir todos los domingos a la iglesia. Qué aburrido tener que darle todos los domingos al Señor. Esa actitud aburrida y desdeñosa, mi hermano, contamina nuestra adoración. La convierte en algo desagradable para Dios. Note que por medio del diálogo Malaquías viene y condena esos pecados del pueblo y los insta al arrepentimiento. Eso sigue vigente para nosotros hoy. Las demandas divinas no son como algunos han dicho, es una puerta al legalismo y al ritualismo. Son en realidad una invitación a la fidelidad a todo nivel de la vida humana. Es difícil imaginar, hermano, que un sacerdote con la ley de Dios en la mano pudiera estar en tan malas condiciones espirituales. Quizás nosotros identifiquemos algunos de los síntomas de Israel como un embrión dentro de nosotros mismos. Tememos que esas cosas podrían sucedernos fácilmente. Éxodo 15, ya no lo vamos a leer, usted después lo lee, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cuando nos damos cuenta que en la persona de Jesús, este glorioso Dios se hizo hombre por nosotros y fue a morir en una cruz por nuestros pecados, nos quedamos con las manos sobre la boca con un gran asombro. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Evidentemente, estas personas no entendieron el significado de esos sacrificios como sombras
del inmaculado Cordero de Dios que vendría. Déjenme decirles, mis hermanos o amigos, si hay amigos que nos acompañan esta mañana, hay un tiempo límite para toda adoración vacía. Llegará un día en que el Señor va a juzgar nuestra adoración. Si usted hoy reconoce que su ofrenda al Señor, no estoy hablando de dinero, si usted hoy puede ver en usted esos rastros de un sacrificio de adoración que no es sincera, que más bien se ha convertido en mecánica, usted y yo debemos arrepentirnos al Señor. Debe haber una intencionalidad en nosotros cada vez que nos reunimos para venir a adorar juntos. Me he referido solamente al día domingo, ¿no? Tendría muchas cosas para decir si habláramos de nuestra adoración en nuestro diario caminar todo el tiempo, pero eso puede ser otro tema aparte. Hoy hay que venir al Señor, acercarnos y decir: Señor, perdónanos. A veces nos acostumbramos a hacerlo así, lo hacemos tan mecánicamente, lo hacemos tan, ya pierde todo sentido para nosotros. Hay que arrepentirnos de ello. El Señor viene y toca con la adoración de su pueblo, una adoración defectuosa, y el Señor les llama y les dice: ustedes deben arrepentirse. Nosotros hoy debemos arrepentirnos. Mi hermano, si no lo hacemos, mi amigo, si no lo hacemos, llegará un día en que tendremos que pasar por el juicio al rendir una adoración que el Señor nunca dijo, al rendir una adoración que nosotros pensamos. Recuerden, Caleb no manda, Edgar no manda, es como el Señor dice. ¿Oramos? Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, y aunque esta mañana hemos hablado de la alegría que es reunirnos juntos, de la alegría que trae adorar todos juntos, pues esta mañana, a través de la exhortación de tu palabra, también entendemos, Señor, que muchas veces en nuestra adoración fallamos y fallamos profundamente. Y esta mañana queremos pedirte perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces en nuestra adoración te fallamos y te fallamos constantemente. Perdónanos, por favor. Hoy entendemos por tu palabra que nosotros sí hemos recibido instrucción de cómo debemos hacerlo correctamente. Por favor, ayúdanos, necesitamos esta mañana de la obra poderosa de tu Espíritu en nosotros, trayendo entendimiento a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, Padre, necesitamos cada día dar una adoración sincera. No solamente sincera, sino una adoración que sea consecuente con las verdades que nosotros encontramos en la Escritura. Necesitamos, Padre, que tú nos ayudes para que todo lo que hacemos en nuestro diario caminar traiga honra a tu nombre y te glorifique como el gran Rey, como el Señor que tú eres. Perdónanos, Padre, porque entendemos que muchas veces te deshonramos entonces en nuestro diario caminar. Y por favor, ayúdanos. Pedimos a la obra de tu Espíritu esta mañana que nos ayude. Señor, que esta semana que va a haber de trabajo, de actividades, de cosas que tenemos por hacer, seamos conscientes de los adoradores que tú estás demandando de nosotros todo el tiempo. Que nuestras actitudes, que nuestras respuestas hacia nuestro prójimo
traigan gloria a tu nombre. Que nosotros seamos conscientes que somos unos adoradores delante de ti todo el tiempo. Que en nuestro ejercicio devocional diario de orar, de leer la palabra, de escudriñar la escritura, pues no lo hagamos simplemente como una rutina mecánica que aprendimos a hacer, sino que pueda ser un acto de adoración consciente todo el tiempo. Padre, por favor, ayúdanos, te lo pedimos. Llevamos nuestra petición al trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Amén.